Bienvenidos una vez más al espacio de Juan Manuel Podcast, su espacio ideal, su espacio diferente y lógicamente por la mejor plataforma de podcast 180 grados. Suscríbase, vean el video completo, compártanlo, disfrútenlo y sobre todo aprendamos. En cada episodio es una enseñanza nueva y hoy, como cada episodio, como ya dije, una experiencia nueva, un episodio nuevo, una enseñanza nueva, tengo un invitado especial, mi amigo Joel Neco, directamente de movilidad urbana, un experto, especialista en la movilidad urbana, en tránsito, y también viene con ciertos detalles e informaciones importantes sobre el tránsito, la actualidad del tránsito y lo que vimos y lo que vemos a diario y actualizaciones nuevas sobre el tránsito. Así que bienvenido, hermano. No, gracias, Juan Manuel, y gracias a ustedes, los que están ahí en sintonía, por permitirnos ya pasar del espacio hablado en Twitter, que tú dejaste un legado ahí de podcast, y ahora viendo que está avanzando y nos sentimos bien. La escenografía, señores, allá se tiene que ver muy bien, pero aquí es que se ve el nivel ya que estamos alcanzando, y qué bueno verte subiendo en esto, y más por lo que aportas. Siempre preocupado por los temas que son de interés de la población y de traer personas expertas para hacer esos conversatorios que son válidos y necesarios en nuestra sociedad. Claro que sí, Joel. Y hablando de especialidad, de expertos y de temas, si hay algo que a mí, y tú lo sabes porque nos seguimos en las redes y hemos compartido ya en otros espacios, hemos hecho varios episodios en X, en Twitter, y es el tránsito. ¿Cómo está el tránsito en la actualidad? ¿Cómo podemos ir viendo las cosas que se van dando, Joel, en el tránsito? Solamente todo el mundo se queja de los tapones, se queja de los accidentes, que las vías, que la señalización. Pero, ¿qué está haciendo? Que para los que no saben, Joel, además de que es especialista en movilidad urbana, también está en el Intran como encargado. Quiero que me hable un poquito de tu puesto, de lo que tú haces en el Intran y esa actualización del tránsito en la actualidad. Sí, bueno, primero presentarme, el ingeniero Joel Neco, con maestría en diseño urbano, transporte y territorio, ingeniería de la transportación y también una maestría en movilidad urbana. Somos ahora, desde octubre hacia acá, director de tránsito y vialidad del Intran. Hablando a grosso modo del tránsito, el tránsito va... Sea lo que sea el factor, el tránsito va a tener algo creciente, que casi siempre por una conducta de decisión humana, tú tendrás la afectación de la congestión creciente o decreciente dependiendo de en cuál modo de transporte tú te vas a mover. Pero antes de llegar ahí, el tema de República Dominicana es que se agrava con conductas viales, se agrava con irrespeto de regímenes y consecuencias, se agrava con falta de educación vial y se agrava por las mismas construcciones de infraestructura vial que al ser una afectación directa y más en nodos importantes, los tiempos tienen que apresurarse y no es lo que hemos visto. Y por ende, al no hacerse cada día que pase, que haya una construcción en la vía, la que fuera, va a afectar el tránsito. Entonces, como todo un cóctel de que tenemos alta dependencia del vehículo privado, tenemos un transporte que no necesariamente es eficiente, cómodo, vamos a decir confiable, que te pase puntual. El transporte público no tiene sus carriles, vamos a decir, dedicados, exclusivos, que no cojan el mismo tapón. Y por ende, al final tenemos una mezcla en República Dominicana de muchos factores, tanto del volumen que estamos manejando, que está creciendo como nunca, e inclusive crece más que el crecimiento poblacional, crece a razón de 6 a 7%, mientras que la población crece a razón de un 1%. O sea, ya ustedes están viendo cómo vamos. Una disparidad delicada. Y eso te está diciendo que en algún momento, aún estemos ordenados, nosotros nos vamos a congestionar si seguimos esa ruta de la dependencia del vehículo privado. Y ahí se derivan que no es un problema, una problemática que tiene muchos factores, entonces hay que enfrentar cada uno de ellos. Si tú me dices de grosso modo, y lo voy a tratar de hacer un poco dinámico, ¿cómo se resuelve la congestión? La congestión en su mayoría es muchos vehículos en la vía
para las personas que están transportando. Yo hice un análisis en función de cuánto espacio ocupan estos 4 grupos, que son las motocicletas, los automóviles, partidos en privados y públicos, las jipetas y los autobuses. Y la ocupación general rondaba entre los 23 millones de metros cuadrados de todos los vehículos. Pero cuando tú te ibas a la ocupación por tipo de vehículo, la mayor ocupación la tenían entre los vehículos privados, los carros, y la tenían las jipetas. Sí. Parecido a los autobuses, pero un autobús por persona te ocupa menos de 1 metro cuadrado. Mientras tanto, en una jipeta, la ocupación en promedio de metro cuadrado es 6. Es decir, porque una jipeta en promedio, y eso está medido, va ocupado 1.5 pasajeros por viaje que da. Casi nunca llega a 2, 1.5. Cuando tú divides los 9 metros cuadrados que mide el vehículo, te está ocupando 6. Es decir, que si todos andáramos lo de la jipeta en autobuses, eso es un caso hipotético, vamos a reducir la congestión en 500%. Es decir, vamos a ocupar en vez de 6 metros cuadrados, 1 metro cuadrado por cada persona que se mueve. Por eso yo siempre digo que si cerráramos los ojos, hiciéramos así, y todos andáramos en autobuses o motocicletas, Santo Domingo se descongestiona a razón de 500%. Es decir, se verían las calles vacías. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Por otros factores que provocan que la gente ande en vehículo privado, algunos con justificación y otros que no, porque esto no se trata de socialismo, siempre lo he dicho, no es que todos anden en un solo modo de transporte, sino dependiendo de la movilidad que tú necesites en el día. Si yo soy un empleado que hago un 8 a 5, ustedes saben que le dicen así. Sí. Yo llego a la mañana, y salgo en la tarde. Yo no tengo por qué ocupar un espacio en la vía durante casi un día entero cuando yo lo que voy a entrar en una oficina y luego que voy a salir para mi casa. Y quizás se sale a lugares puntuales, que a un centro médico, a una consulta. Exacto. O al supermercado. Pero si son puntuales, justamente, yo hago un 8 a 5 días, yo me puedo ir en un taxi. Sí. Para poner un ejemplo. Si tuviera un transporte público bien conectado con un masivo, me voy en uno, me conecto con un masivo y llego. Hay gente que lo hace y tienen vehículos. Sí. Porque, ojo, no es que usted no tenga su vehículo. Porque para los fines de semana usted va a tener una movilidad, vamos a decir, más de disfrute, más diversa y variada. Pero de lunes a viernes hay mucha empleomanía, y eso están ahí los datos, sí, que la mayoría son de 8 a 5. Entonces, pero la gran mayoría se está moviendo en vehículos privados. Entonces, como yo digo, y perdona que te interrumpa, nosotros tenemos que ser parte de la solución, no del problema. Lógicamente. Ya diste una solución o una de las aristas para la solución del problema. La gente se queja siempre de los tapones, Joel, como dije en un principio. Y empeorará. Y empeorará, exacto. Si seguimos, como dicen, haciendo lo mismo que estamos haciendo, va a empeorar. Porque las ferias, no es atacando ningún banco y menos, ¿verdad? Pero sigue la feria. Sí. Yo no digo que la bloqueen. Hay gente que dice, bloqueen la feria. Esto es libre con libre mercado, eso es más delicado. Sí. Yo lo que creo que hay que crear las opciones, y que las opciones sean cómodas, económicas, confiables. Correcto. Y que el tiempo de recorrido valga la pena para que cuando tú compares qué te conviene más, si irte a hacer un 8 a 5 y parquearte en la calle o pagar un estacionamiento cuando se aprieten las reglas de estacionamiento, sí, o que ya nadie quepa, pagar eso. Cuando tú calculas, dices, no, pero a mí me conviene dejar el vehículo. Sí. Pero por eso nosotros siempre mencionamos las instituciones públicas, si no pueden solas, pero están en un nodo donde hay muchas instituciones, deberían entre todas crear rutas de transporte institucional. El transporte público en autobuses no debería andar sin aire, demostrado. Sí. Solamente aumenta el costo del consumo de combustible entre un 4 o un 5%, y ellos saben cómo obtenerlos con los subsidios. Ese dato es importante porque casi el 100%, Joel, del transporte público, de autobús y de carros, o sea, de vehículos, no tiene aire acondicionado. Y lógicamente yo no entiendo, y lo digo a modo autocrítico, soy muy autocrítico, pero es buscando una solución. Muchos autobuses que arrancaron con los corredores con aire, pero yo he visto que pasan con las ventanas abajo. ¿Qué nos está diciendo con eso? ¿Qué está pasando? Señores, no podemos bajar
el servicio del autobús para que sea digno. Porque si yo voy a una reunión ejecutiva, yo no quiero llegar sudado. No es porque yo no quiero usar el transporte público, pero tú tienes que darle todas las condiciones para que el transporte público no sea un desorden, que no anden matándose en la calle, que no anden haciendo carrera. Por eso le hemos dicho, por ejemplo, a los ayuntamientos, otra solución, prohíban ya las paradas donde sea, es decir, el transbordo de pasajeros para desmontar o recoger donde sea. Hay que regular las paradas, que solo en cualquier ruta vía, la parada donde la gente espera tenga mobiliario urbano para que la gente no se moje y el sol no los achicharre, pero también que solamente ahí se recojan. Necesitamos orden en ese servicio, que eso va a llevar a ¿qué? A eliminar cosas que nos causan tranque cuando dos guaguas te trancan una vía o te paran un flujo que está en verde porque están recogiendo. Correcto. Está en competencia del Intran y ya vamos a hablar no solamente como el amigo Joel. No, dale por las dos vías. Sino del Intran. ¿Es competencia del Intran el tema de la señalización de los parqueos o de las paradas del transporte público? Sí. Intran es, para que la gente entienda, Intran es, vamos a decir, el arquitecto de la movilidad. Es decir, Intran debe de planificar junto con los ayuntamientos el dónde, el cómo y siguiendo las normativas y manuales, decidir cómo y dónde vamos a ubicar la parada y cómo se tienen que señalizar, a qué distancia incluso deben de estar, pero más allá. Intran hace estudio de demanda de pasajeros, que es una de las cosas que más están en descontrol y lleva a conflictos con vamos a decir, el sector empresarial de transporte, sí. Porque ellos han metido... sindicatos. Sí, no son sindicatos, son empresarios del transporte. Y al final uno hace estudio y dice, aquí solamente pueden haber 10 unidades de tal tipo. Para poner un número, vamos a poner 100, para poner un número más cercano. Muchas veces ellos, como ellos tienen, y no es un ataque a ellos, pero ellos saben que digo la verdad, ellos le cobran a los choferes, después que sacan la licencia de operación con esos 100, le cobran a choferes y los meten más. Pero la regla y la ley dice que para meter un chofer, o sea, una unidad nueva, tiene que tener la aprobación de Intran. Y ahí es donde entra la irregularidad existente. Porque yo entiendo que aquí, más que atacar, es poner todo sobre la mesa. Sí. Y vamos a ordenarnos todo porque es un problema de todos. Nos afecta a todos y a ellos también. Claro. Entonces, donde deberían haber 100 unidades de manera óptima, te meten 200 y 300. Y tú dirás, ¿cuál es el beneficio de ello? Del organizador, de la cabeza, porque le entra más dinero. No quiero decir otra cosa. Pero para los choferes va en detrimento, porque entonces el número de pasajeros no le es rentable. Sí. ¿Me entiendes ahí? Sí, sí. Y sí, es responsabilidad de Intran ese control y esa regularización. Que ahora mismo puedo dar, vamos a decir, fe y testimonio, este número es muy grave, va de 260 rutas, menos del 10% tiene su licencia de operación al día. Pero eso es grave, Joel. Aquí en los urbanos. Eso es grave. Esa es la parte que ninguno de esos empresarios es responsable y lo diga. No quiero mencionar nombres porque quizás no sea muy fan de algunos. Sí. No yo de ellos, sino ellos de mí, porque digo una verdad. Claro. Y son números que hay que poner sobre la mesa. Y no como un ataque, sino usted tiene que regularse. Porque para yo exigir tengo que regular. Exacto. Para tener un derecho necesito un deber. Porque esa regulación atrapa todo lo otro. Pero también el Intran, y sé que vamos por ahí, pero a veces cuando tú estás dando ese primer paso que es difícil, hay una mentalidad que la valido. Los técnicos somos muy cuadrados, que es más política, de si queremos atraerlo, no lo golpeemos. Pero como yo dije y me respondió un empresario famoso, de lo que patalea mucho, que yo dije, ya la solución del tránsito es técnica más que política. Porque la ruta política ya la caminamos y nos llevó a donde estamos. Sí. Porque muchas de estas cosas que yo dije, si hubiesen sido, vamos a decir que cuadradas, un sí o un no, no estuvieran como están. Entonces, entiendo que en esa parte del transporte que es vital, apoyarlos a mejorar su flotilla, pero tienen que ordenarse, no es según como ellos lo digan, es como manda, no es tampoco como yo lo diga, es como manda eso. Y nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, si un ayuntamiento quiere señalizar, debe de consultar al Intran.
porque el Intran tiene que validar de que esté bajo el rigor de los manuales. Porque muchas veces toman decisiones bien intencionadas, como le pasó a Santo Domingo Este, que era una intención bien intencionada y justificada. Era un punto crítico de siniestralidad, incluso hubo una muerte. Y entonces decidieron volar, como dicen, al paso 3 y pusieron unos reductores físicos. No era lo que mandaba la vía. No habían señalizado ni siquiera los pasos peatonales. Y yo conversé personalmente con ellos y lo señalizaron. Entonces están dando el paso 1, paso 2, paso 3. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces tienen buenas intenciones y colocan el reductor que no manda. No hacen lo que manda, vamos a decir que el manual, lo que manda la ley. Ahora mismo hemos tenido conversaciones con varios ayuntamientos, Moca, Distrito, Santiago, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, para que rompamos esa cultura de que el inmediatismo no nos lleve a romper los parámetros normativos. Que a veces está por la misma presión de redes. Sí, la misma gente, porque la gente te dice, nosotros hemos recibido solicitudes, mire que esta escuela hay un problema, vengan, pongan unos reductores aquí. Y ahí yo aprovecho. Una de las cosas, y sé que todo el que me esté escuchando va a decir qué pasa, es que piden en entornos escolares seguros, pero en realidad lo que se hace es hacer el frente del colegio seguro, el frente de la escuela, porque solamente señalizan, vamos a decir que la vía principal de la escuela. Ustedes saben cómo dice el manual que se señaliza el entorno de la escuela como un verdadero entorno. 3 y 4 cuadras alrededor. Tú tienes que hacer incluso un mapeo de por dónde se van los niños caminando. No es solamente cruzar la vía principal, es que la próxima calle él también la va a cruzar. Y tú tienes que señalizarla. Paso peatonal, letrero, cruce de niños, cruce de peatones. No tan solo el niño solo, sino el niño con los padres o tutor y también en un vehículo. Ya o hasta en una tú estás entendiendo. Sí. Y muchas veces caemos en ese problema. Yo he visto en discusiones directas con el Minerio y Obras Públicas que limitan el alcance de su diseño a solamente el frente de la escuela. Y es un fallo garrafal. Es el entorno, es la ruta. Tú estudias. ¿Cuántos niños de 500 que salen, 100 salen para acá, 200 para acá, 300 hacia allá? Pero luego que ellos llegan a la próxima esquina, ¿cómo se difuminan? Y todo eso tú haces un mapa. Y ese mapa es donde te dice a ti cómo tienes que señalizar el verdadero entorno escolar. El entorno escolar no es el frente. Y eso nosotros desde Intran hemos estado estableciendo, incluso hemos haciendo un llamado a las direcciones de planeamiento urbano, sí, de que nos consulten si no saben. Estamos aquí. Y qué bueno que los ayuntamientos están creando sus direcciones de tránsito y movilidad. Y esa normativa existe. Sí, claro. Porque están ahí. Parece que, vamos a decir que, bueno, primero vamos a decir quizás la ignorancia, que el manual está ahí, te dice el cómo. Incluso, otro de los problemas que quizás la gente va a decir, cónchole, sí me pasó a mí. El manual, que es el Manual Unificado de Dispositivos de Control de Tráfico, ustedes lo pueden buscar en su sigla en inglés, MUTCD, es el Manual Unificado de Dispositivos de Control de Tráfico. Te dice, cuando van a hacer una intervención en la vía, que se va a ocupar un carril, ya sea el que está pegado de la acera o uno en el centro, usted se va a encontrar con la cantidad de señales que la norma dice que hay que poner para desviar, para proteger, para advertir. Sí. Tanto en la vía afectada como en el otro sentido o como cualquiera que la cruce cercana. Y solamente el ver el manual y ver lo que se hace en este país, tú dices, estamos muy lejos de cumplir eso. Sí. Y eso es lo que te causa es caos. Una de las quejas que más se vieron en las redes fue la implementación de unos volardos plásticos en la autopista Duarte, en un lugar donde había una excavación, en una zona de baja iluminación. Cuando la normativa te manda unos tipos de muros movibles, balizas LED, que tuvieran todo ese trayecto señalizando desvío mucho antes de, para que eso no suceda. Visibilidad a distancia. Entonces, cada proyecto vial tiene que tener un plan de mitigación de riesgo de seguridad vial. Eso es normativo, donde se establezcan cada vez que tú vayas construyendo cómo tú vas a tener que ir señalizando en ese plan de desvío si es necesario, sí, y afectación a las zonas, vamos a decir, urbanas o los poblados que estén ahí cerca. Pero todo eso está en el manual. Y cuando el que lo conoce dice,
wow, pero nosotros estamos volando mucho y estamos poniendo en riesgo lo que tanto pataleamos y cacareamos, que es que tenemos una de las mayores siniestralidades del mundo. Oye bien, no estamos hablando de la región del mundo, pero estamos violando el factor principal que te controla, que es la señalización, porque la señalización en general y toda su conducta busca moderar el qué, mitigar el efecto humano, que tú puedas verlo, mitigar el efecto de la infraestructura porque te la vuelve más segura, pero también mitigar el efecto que más hace que la gente tenga accidentes, que es la velocidad. Entonces, ¿por qué estamos volando las normas y se nos está disparando la cifra, pero no estamos haciendo nada? Intran sí es responsable de hacerlo y nosotros hemos retomado el tema. Y como dije yo, en el tiempo que esté en la institución, un legado que quiero dejar es que eso se vuelva una costumbre normativa. Eso es así, eso es así. Y por eso te traje aquí, porque no solamente porque somos amigos, porque yo sé la especialidad que tienes en movilidad urbana, sino yo sé la labor que estás haciendo ahí. Te entran por... Vamos a hablar en buen dominicano, señora. A Joel le dan funda por todos los lados, pero con tu profesionalidad, con la ecuanimidad que tienes respuesta a todo. Y sabe que estamos en varios grupos, estamos en un grupo y por cierto, un saludo a la Peña Constructiva, que yo sé que nos van a ver pronto. Sí, no, ya yo estaba que lo iba a decir, iba a decir, el hombre no quiere hablar de la Peña. Vamos a tener que tener una queja. Un saludo a Luis Tavera, a Jenny y a todos los integrantes de la Peña Constructiva. Joel también es miembro de la Peña como un servidor. Pero hay algo. Yo he sido muy crítico, Joel, con el tema del asfaltado y los hoyos, los agujeros, los cráteres que hay específicamente, no vamos a hablar a nivel nacional, vamos a decir en mi zona donde yo vivo, en Punta Cana, Bávaro, Verón. Ese defecto que se asfalta ahora y 6 meses después hay que volver a asfaltar, ¿a qué se debe eso, Joel? Dame una respuesta técnica y dime hasta el alcance que tiene el Intran al respecto. Bien. Si hay un bache, hay un problema, normalmente son de 3 razones. Una, que el pavimento que se diseñó no contempló la carga que en realidad está pasando. Me explico. Se diseña para un tipo de tráfico, un tipo de peso, vamos a hablar, ¿verdad?, en buen dominicano, de un vehículo, y puede estar pasando otro tipo de vehículo o con una frecuencia mayor, te puede dañar el pavimento. Otra es un mal diseño hasta geométrico, que en la topografía de la vía tú dejes un punto muerto y ahí se quede el agua. ¿Por qué dejé lo del agua? Porque ahí entran 2 factores. Si había un punto muerto, debía haber una solución de drenaje pluvial para ese punto. Y 2, es que si no tienes ese sistema eficiente, lo que va a hacer es que se te va a entrar el agua, va a dañar la base o la subbase y vas a tener un bache. Ahora bien, dicho esos factores, y otra es que diseñen, que no hagan el pavimento que mandaba, lógicamente. O sea, que se diseñe algo y pongan lo que sea o lo ejecuten mal. En la zona se usa mucho el asfalto frío. ¿Esa puede ser una de las causas? El asfalto frío tiene su uso y siempre el que te lo dice es un uso temporal. El asfalto frío, por ejemplo, tú tienes un bache donde tú entiendas que no, así a priori, no es un tema de agua, pero se desprendió por cualquier razón, pero necesitas mantener el tránsito, tú usas un asfalto frío. Sí. Pero tú no puedes pensar que el asfalto frío no se va a despegar, porque lógicamente lo va a hacer. Porque muchos de los problemas es por agua, donde la base ya está dañada. Entonces, para tú poder hacer un bacheo, tú tienes que hacer un corte, no solamente de la capa asfáltica, sino de la base, compactar, hacerle la prueba de compactación, o sea, compactarlo con el Proctor. No quiero decir algo muy técnico, pero sí los geotécnicos lo dicen. Correcto. Compactarlo correctamente y luego entonces pavimentarlo y hacer ese bacheo. Pero hay que hacer incluso algo que aquí se vuela, la imprimación y el riego de adherencia. Hay gente que cree que incluso capa sobre capa no se le hace riego de adherencia. Se le hace y están ahí en las normas. Pero es algo que se vuela. Un bacheo o un recalpeteo que no se imprima correctamente, lo que va a pasar es que, porque la imprimación es como una impermeabilización de la capa, pero también ayuda a la adherencia de esa segunda capa. Es como, para no decir una marca, como el torobón para pegar concreto sobre concreto. Correcto. Para que lo entiendan más o menos así, en la parte de la adherencia. Sí. Si tú no haces eso, se va a despegar de nuevo.
Entonces, hemos visto urbano e interurbano, pero más en urbano, donde hacen bacheos y asfaltados rápido. Express. Para decirle a la comunidad que le asfaltamos. Y eso no es de ahora. Yo he dicho que, y lo bauticé como el asfaltado electoral, es décadas haciéndolo para que nadie se me sienta aludido. Lo siguen haciendo. Son pocos los profesionales y compañías que lo hacen seriamente y hacen su imprimación correcta. Para que la gente entienda, si usted ve que tiene la base y cuando le tiran ese líquido negro, se lo voy a decir en buen dominicano, y no cubre totalmente el área, no le están imprimando. Si usted ve que sacan un escobillón con un medio tanque y le tiran unas gotas como un bautizo, eso es una mala práctica. Denúncienla, porque esa mala práctica se paga por completo en los presupuestos. Si no se ejecuta, ese dinero no está siendo usado para eso. Y eso tiene un solo nombre, y eso es corrupción, sí, porque ahí tiene que haber una supervisión que vele. En la parte, por ejemplo, y no quiero dejar y quiero aprovechar, algo que sucede mucho en los cascos urbanos y donde se desarrollan tejidos urbanos, y más en la zona que tú te referiste. Sí. Muchos de los complejos turísticos, llámese hoteles y llámese, vamos a decir que zonas de villas residenciales, apartamentos, como ahora están proliferando en la zona, hacen proyectos habitacionales y hacen la infraestructura vial. Pero, ¿quién valida que ese diseño, como lo dijimos antes, fue el correcto para el tipo de tránsito que va a ir por ahí? ¿Fue del ancho correcto? ¿Su pavimento fue bien diseñado? Y quiero quedarme en el pavimento porque me hablaste de baches. ¿Qué pasa ahora? Que cuando terminan, lo ven el Estado, dice, es un regalo. ¿Qué hacen ellos? Lo que por norma hace, después que tú lo construyes, se lo entrega al Estado, al gobierno local. Pero después que está recibido, ¿qué va a pasar? Si no lo hicieron bajo los criterios que hablamos ahorita, se va a dañar, porque cuando comiencen esos camiones, los mismos camiones de la construcción del hotel, los mismos camiones que llevan productos, las mismas guaguas que llevan los empleados, ¿qué va a pasar con eso? Que ese pavimento se va a dañar rápido. Fíjate que a veces tienen capas que ni siquiera parecen el espesor que debió de llevar. Se dañan, pero entonces ¿a quién le quedó el problema? Al Estado, y en este caso al ayuntamiento, que muchas veces dicen, yo no tengo dinero. Sale más costoso arreglarlo que una supervisión efectiva que valide que ese pavimento fue bien diseñado. Tú me vas a dar, y lo agradezco como ciudad, esa vía porque tú la necesitas como hotel. Los ayuntamientos deberían de exigir, igual que a los promotores inmobiliarios, a Coprovi, a todos, ¿verdad? Que son muchos, hay una asociación de Santo Domingo, a todas. Déjame ver cómo tú vas a hacer la vía. Y yo, que lo sé, es de los factores que muchas veces no pasan de un diseño que lo diseñan bien, pero no se ejecuta bien, porque no hay nadie que lo supervise. Después de la aprobación, nadie va a validar que si yo diseñé un pavimento con estas condiciones, eso se ejecute. Entonces, tanto tu zona como otras, lo veo gritando, pero yo compré aquí y a los 3 años ya la calle no servía. El pavimento se diseña 20, 25 años como mínimo. Nota ahí, atención, 20, 25 años. Como mínimo. Como mínimo. ¿Y el estándar hasta los 50 es? Hasta los 50, porque tú puedes tener incluso hormigón hidráulico, que es con, vamos a decir, cementicio, sí, para decirlo así. O sea, tú tienes rangos, pero aquí tú no puedes tener de que antes de los 5 años una vía que ya haya que hacer el bacheo. Anual. ¿Cómo se es más, nosotros en una famosa avenida mal llamada Autopista San Isidro, que estuvimos encabezando la lucha, durante mi lucha con el cáncer, tuve que ponerme ahí. Yo denuncié que habían puntos muertos, que las cunetas estaban arriba del asfaltado y que iba a acumularse agua. Sí. Porque la cuneta es como el cerquillo. Es el que te va a decir cómo va la vía. Y si en la cuneta, que la gente le llama contén, pero la cuneta es parte, el contén es la parte que sube. Si tú ves que se queda agua en la cuneta, significa que el agua se encharca. Sí. Al otro día llovió de la inauguración y estaban los charcos donde mismo uno lo dijo. ¿Qué pasa ahí? No está habiendo mucha responsabilidad en la parte de la infraestructura y ahí entra el rol perdido u olvidado del Intran. Mi dirección, la Dirección de Tránsito y Vialidad, es la que toma uno de los artículos como está en la ley. El Intran tiene la responsabilidad
de velar y garantizar que las instituciones que están encargadas de ejecutar la infraestructura vial, esta infraestructura sea transitable y sea segura. Y de ahí se desprenden es que nosotros, si observamos que estudiando una vía no está correctamente construida o la señalización es incorrecta u otro factor, nosotros debemos de llamar la atención de, ya sea obras públicas, dependiendo si es interurbana, la carretera troncales, primarias, secundarias y terciarias, con caminos vecinales, o las que son urbanas, a los ayuntamientos. Sí, el Intran tiene esa responsabilidad, pero parece que fue olvidada porque desde que yo entré, cuando entré con el tema, era como que no se sabía, eso no era algo que se hacía. No estaba coordinado. Ya nosotros sí hemos logrado ya acercamiento con obras públicas desde su Ministerio de Infraestructura Vial, de que ellos entienden ese rol y nosotros le estamos abriendo. Por eso digo que quizás yo no vaya, o el Intran esta gestión, no me gusta hablar personal, porque si no es con el apoyo de la dirección ejecutiva, y no lo digo como cliché, yo soy una persona que el que me conoce sabe que soy crítico, incluso a él mismo, yo le digo, yo soy ciudadano primero. Sí. Me ha dado el apoyo. O sea, me ha dicho técnicamente, confío en tu decisión. Ve, habla, ve. Incluso en el Codintran, mire, nos sienta ahí a los directores, hablar, no se pone el venga, explique usted lo de la infraestructura. Que no sea un apoyo económico, sino moral también. Moral. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ahora nosotros hemos logrado apalancar mejor esa dinámica de que cuando nosotros le mandamos observaciones tienen que corregirlas. Correcto. Entonces, de ahí nosotros, y tú dirás, bueno, Neco, pero cuando te vayas, ¿qué quedará? Se está dejando un legado, primicia, anótenlo ahí, en la normativa de construcción de vía entra, y en la de diseño, entra esta figura que se llama el auditor vial, que va a tener función de que es un profesional acabado, especialista en infraestructura vial, accidentalidad y señalización, toda esa parte, y que estos que tienen que ser certificados incluso, todavía no tenemos certificación, pero se va a traer certificación extranjera y toda una escuela, ojo ahí, ingenieros viales, eso va a ser todo un mundo, ¿verdad?, de mercado. Esa parte es importante. Sí, de auditores viales, donde desde el diseño tiene que estar firmado por un auditor vial. Rápidamente finalizando, ¿qué requisitos, si algunos de los que me están escuchando, me están viendo, quieren optar cuando ya eso sea público? Porque me imagino que, aunque diste la primicia, creo que ya es público. Sí, casi sí. Ya. Sí. ¿Cuáles son los requisitos para esos auditores viales? Lo primero es que tiene que tener un entrenamiento de qué conlleva una auditoría. Es decir, eso es como los contadores y los auditores. Un contador puede ser contador, pero no necesariamente un auditor. Entonces, esa especialidad te lleva a unos requisitos de observaciones, qué se ve, cómo se califica, qué tú puedes certificar o no de un diseño vial en función de las normativas, y que esto te lleve a dar una evaluación y una descripción de qué está mal y qué hay que corregir. Pero no, sobre todo, tiene que hacer como la pasantía igual. Tienes que participar mínimo en 2 auditorías donde haya un auditor certificado que te acompañe y tú participes en ese trabajo. Es decir, vamos a tener que traer auditores certificados para dar el curso, auditores certificados extranjeros, sí, para que nos den las primeras auditorías viales para poder crear la experiencia, y luego entonces ese pool de elegibles, entonces van a entrar, así mismo como están los auditores, vamos a decir, económicos, financieros, sí, van a haber auditores técnicos que tienen que estar ahí, los auditores viales, desde las 3 etapas, desde el diseño, ejecución, y va a decir el reglamento antes de la entrega al público. Es decir, que antes de dar un cintazo y un corte de cinta, ¿no está autorizado por el auditor? El auditor tiene que, antes de entregar. Nananina. Entonces, ¿por qué viene eso? Por lo que hablamos antes. ¿Por qué? Porque tiene que ser una figura externa. Porque ojalá los internos, sí, pudieran todos supervisarse. Por eso el rol de Intran, que aunque es un brazo de obras públicas, tiene una cabeza
y una regentía que puede permitir hacer una supervisión válida sin tener que recibir, como dice, la orden del jefe que lo ordena. Y aún así, nosotros vamos a ser los técnicos de Intran más profesionales, vamos a decir privados, correcto, que vamos a participar en la primera formación. Esta persona que le está diciendo aquí, yo participaré, me interesa muchísimo esa parte porque fortalece mi conocimiento y creo que por mi condición ética puedo aportar mucho a esa parte. O sea que ya ustedes ven que hay que dar un paso más allá que el hablar, que el decir que está mal. Es que ya va a haber que certificarlo. Datos y hechos tangibles. Entonces, aunque el MIBET te aprueba, por ejemplo, diseños viales cuando es urbanizaciones, va a tener que pasar por esa parte del auditor vial. ¿Tendrá fe pública ese auditor? Sí, sí. Eso es importante. Lógicamente. Justamente están los acápites. Por eso mismo es que la aplicación de la norma dice que de 2 a 4 años. ¿Por qué? Porque si para ser certificado necesita capacitación, luego experiencia y luego ya la aplicación que en 4 años, luego de promulgada ya la normativa, ninguna obra va a ser, vamos a decir, que legal o regulada, o ya que está de rigor, si no cuenta, formal es la palabra, si no cuenta con esa firma de un auditor vial. Eso es importante, eso es importante. Y ya finalizando y cerrando, Joel, yo te felicito y de verdad ojalá todos los ministerios e instituciones que tienen que ver con el tránsito, porque esa es tu expertise. Yo no te voy a decir que tú estés en EGI, aunque tengas conocimiento de electricidad, pero que en el tránsito hayan 10 profesionales, 10 técnicos como tú, Joel. De verdad, no solamente porque te conozco, sino porque sé la calidad técnica y profesional que tienes. Así que yo te auguro muchos éxitos. En cuanto a tránsito, hay mucho que mejorar. Sí. Hay mucho que mejorar, hay mucho que hacer, pero yo sé que con tu presencia ahí las cosas van a cambiar. Y ya me diste una primicia aquí, señores, un auditor vial en las obras de infraestructura vial. O sea que eso es importante. Así que sí quería dejar este mensaje a toda la audiencia. La gente me pregunta, mira, como es una problemática tan compleja, ¿qué vamos a solucionar? Y yo trato de, ya hablamos de infraestructura, ni siquiera la voy a mencionar, porque es una parte técnica que no debería tener error, ¿me entiendes? Y son estas 3 ejes: educación, concienciación, régimen de consecuencias. ¿Por qué lo digo? La educación está en el conocimiento. No todo el que está detrás de un volante conoce todas las señalizaciones. Y no es solamente conocerla, es que tu cuerpo esté educado a que al verla, tu cuerpo te mande ya hasta el mensaje de subconsciente de que tienes que hacer lo que la señal te manda. Eso es estar educado. además del sentido común. Exacto. Que tú veas una línea de paso y ya tú sepas que tienes que frenar. Veas una señal de paso peatonal o de escuela, ya tú frenes. Que hay un hospital, que tú frenes. O sea, que ese mensaje te llegue rápido y dinámico. La concienciación, ¿por qué? Porque la gente me dice, régimen de consecuencias. Sí, es muy válido. ¿Por qué? Porque a los adultos es muy difícil modularle la conducta y por eso hace mucha falta. Pero ¿por qué digo la concienciación? He notado en los comentarios de la gente que lo menos que hacen es ser autocríticos. Autocríticos. No estoy hablando de la crítica al otro. Autocríticos. La concienciación es la autorregulación. Sí. Tú puedes educar a tu niño y decirle lo que está mal. Le puedes decir, el régimen de consecuencias, si hace lo que está mal, te va a pasar esto. Pero hay una partecita que si él no la comprende, que es una decisión propia, que eso la da la concienciación, que es la autorregulación, que es cuando él concatena lo que ha aprendido, entiende el por qué está mal y por qué afecta a otros, y luego entonces sopesa las consecuencias y se autorregula. Porque el que se va en rojo mirando de cabeza y ve un agente, ¿tú sabes lo que está pasando ahí? Un momento de autorregulación que él o lo deja de hacer y respeta o irrespeta. Reconociendo que hizo algo malo. Entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? No es cierto que tú necesitas que haya una gente mirándote en cada sitio, porque hay una responsabilidad humana. Sí. O sea, tú me estás diciendo que tú robarás donde tú no veas un policía. No,
tú no robas porque sabes que hay una consecuencia. Tú no robas porque te educaron desde tu hogar a que robar es malo y eso tiene unas consecuencias. Correcto. Pero también un asunto ético, moral, interno, que te dice a ti, no robes, que te dice a ti, no pise paso peatonal, que te dice a ti, no te adelantes en el elevado, porque hay gente haciendo fila, que te dice a ti, no te metas entre los conos, que te dice a ti, no te estaciones, que hay un letrero que dice no estaciones, que te dice a ti, no te subas a las aceras. Sí. Eso que entra ahí, está la señal. No hacer fila en el paseo de emergencia. De meterse en vía contraria. ¿Tú crees que el que se mete en vía contraria no sabe que se está metiendo en vía contraria? Claro. Entonces no es por educación, él lo sabe. No es por régimen de consecuencias, él sabe las consecuencias. ¿Dónde está el problema? Que usted ha incorporado en su cultura, de usted en su conducta vial, el volarse las cosas que están prohibidas, porque usted entiende que en eso usted es un oportunista, que entiende que usted tiene derecho sobre otro, que usted se da palmadas mentales cuando lo hace mal hecho y se adelanta. Yo quisiera tratar de entender, no quiero ser psicólogo, pero algo tiene que pasar en la mente de alguien que se adelanta, alguien que anda a una sobrevelocidad dentro de una urbanización. En estos días había alguien que lamentablemente molesto chocó a una señora, que iban dos señoras en la calle, que no es lo correcto, debían de estar en la acera, y él parece que yo estoy tratando de meterme en su cabeza, quizá él dijo, vea, que estas dos personas como dos vacas en el medio de la calle. Y la chocó. La chocó porque, ¿verdad? Supuestamente para mi percepción la chocó porque la maniobra del guía no fue un producto de nada que lo hubiese provocado, sino que mueve el guía y la choca y no se detiene. Si es sin querer, se detiene. Vamos a suponer que se asustó con la motocicleta, pero no se percató, oigan bien, mucha gente lo vio, que la acera, que es muy pequeña, problema de la planeación, pero que la casa de la esquina, por meter un vehículo que no cabe en su marquesina, o cuando viene a ver, le cogió parte de la acera, que eso es muy común, hizo una verja. Y las dos señoras que estaban acostumbradas a cruzar por la calle porque ellas ya estaban acostumbradas a ver ese obstáculo. Sí. No era porque ellas querían estar en la calle. Entonces, quien choca, a pesar de la imprudencia de quien sea, vamos a ponerlo, que sea imprudente, tú no vas a chocar a una gente. No. Ahí entra el factor de la autorregulación. Y yo creo que uno de los mayores factores de toda esta problemática es la concienciación y la autorregulación. Porque yo vivo también y tú conduces también y a mí me llevan y yo veo. Pero yo no voy a empeorar lo que tenemos. Por eso yo te dije que tenemos un problema creciente, pero nosotros lo empeoramos por cómo nos conducimos en la vía. Entonces, esas tres para ustedes. Educación vial, que ya se está llevando de la escuela, pero usted que cree que se las sabe todas, créame que no. Siga indagando. Sí. Otra es el régimen de consecuencias se va a tecnificar. Ya hay un tema que con una aplicación hasta un ciudadano va a poder subir su denuncia de que usted se subió en la acera y le va a llegar su infracción como quiera. Sí. O sea que prepárense para eso y viene muy pronto el lanzamiento, es en marzo, otra primicia para el espacio. Qué bueno. Comenzamos primero con la aplicación de DGCET y luego viene la ciudadana. Eso es muy importante. Viene Intran Digital. ¿Por qué? Porque mucha gente te manda la denuncia. A mí me llenan el celular. Si tú crees que las redes me llenan, todo el que tiene mi teléfono me lo manda y nosotros en la medida de lo posible gestionamos la solución. Pero eso va a llevar a que nosotros aumentemos el régimen de consecuencias. Porque quizá la gente dice, yo me subo porque nadie me ve. Pero ahora está su vecino que ve que usted se sube y obstaculiza la acera, y más aún por lo que pasó con esa señora, lo va a denunciar y le va a llegar su multa, que por ley es al dueño del vehículo primero, y luego en el tribunal, para no pagar la multa, va a tener que buscar quién lo tenía, porque la ley dice que usted está obligado a hacer traspaso, usted tiene un plazo. Lógico, sí. Entonces, esas tres para ustedes. El tráfico, la congestión vial es algo creciente en el mundo. Cati Freeway, 26 carriles en tapona. Sí. Traten de algún modo evitar la movilidad para todo en su vehículo. Yo tengo tiempo que compro en el supermercado con una aplicación. Me evito el jolgorio del supermercado. Así que se lo está diciendo alguien no de boca que lo hace. Yo tenía un vehículo hasta un momento y me iba en el transporte institucional porque gracias a, en ese momento la institución que yo estaba tenía transporte institucional que me dejaba
al frente de mi casa y luego a 2 esquinas. Exacto. Entonces, no para todos sus vehículos. Ahora, usted es una persona como Juan Manuel, que es vendedor inmobiliario, que tiene que viajar a la capital, tiene que tener un vehículo privado, porque tiene lo que se llama movilidad diversa. Pero si Juan Manuel lo que hace un 8 a 5 en una oficina inmobiliaria en Punta Cana o en Bávaro o en Verón, él tiene que tratar de buscar la manera de no ocupar un espacio en la vida. Claro, claro. Porque al final ese espacio que usted ocupa lo necesita otro. Yo creo que con estas reflexiones no le pudimos dar mejor cierre a este episodio, Joel. Prométeme que vas a volver de nuevo con otro tema. Tú sabes que eso es un mandato. Así que agradecido, Joel, de tenerte aquí. Vuelvo y te reitero, te deseo toda la suerte del mundo en el Intran y yo sé que tú lo vas a hacer bien porque está probado tu conocimiento. Suerte y apoyo. Porque Claro por eso que tú sí. dices que yo le respondo a todo, porque no todos tienen la respuesta correcta. Trato de guiarlo, pero sí cuando digo el apoyo es que esto es un problema que nos afecta a todos. Críticas estamos escuchando muchas y problemas hay miles, pero si vamos resolviendo un problema a la vez, nosotros vamos a salir de eso. Y aportar, que eso es lo que se busca. Exacto. Hermano, muchísimas gracias. Placer. Siempre a orden y gracias a ustedes por Cuídense. permitirme estar Hasta aquí. la próxima en este espacio de Juan Manuel. Chao, chao.